¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos, amigo Eric el Rey de Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eri Vikingo, en Instagram como Ángela Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Batalla de Berlín, o llamada también la caída de Berlín, porque este fue un acontecimiento verdaderamente determinante y fundamental dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, y el cual definiría por completo el resultado final de este cruento conflicto armado que para entonces ya llevaba 6 años de enormes y encarnizadas batallas en las que se enfrascaban las grandes potencias, tanto de la Triple Alianza como incluso de la Resistencia, que fue en sí la confrontación que marcó de lleno lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les decía, estamos hablando entonces de lo que es prácticamente la rendición de Berlín, porque esto consistió en la ofensiva militar por parte del Ejército Rojo Soviético de Stalin, que asedió la Alemania nazi de Hitler, la capital del Tercer Reich, la cual de por sí, estamos hablando más bien de lo que quedaba ya de la Alemania nazi, que estaba sufriendo constantes derrotas. Esto a raíz del llamado desembarco de Normandía, que permitió que junto con que de hecho fue determinante la intervención de Estados Unidos para de esa manera lograr combatir al enemigo principal de la Segunda Guerra Mundial, que fue tanto la Alemania nazi como la Italia fascista. Y eso permitió que incluso París fuera liberada por Charles de Gaulle, y al mismo tiempo que se llevara a cabo esta gran ofensiva militar por parte del Ejército Rojo de Stalin hacia el punto central, pues, que era la Alemania nazi. Entonces el ejército ruso lleva a cabo esta ofensiva militar, ¿sí? Logran asediar a Alemania, o sea, se apoderan hasta llegar a la meta principal, que era la capital del Tercer Reich, que era Berlín. Y lo que les permitió esta gran avanzada por parte del ejército soviético fue la batalla, las batallas de Vistula Oder, que de hecho fue el batallón Vistula el que también participó en esta ofensiva militar. Esa batalla fue determinante porque le permitió al Ejército Rojo continuar su avanzada hasta llegar a la capital del Tercer Reich, que es Berlín. Y una vez llegando a Berlín, el Ejército Rojo, que de hecho estaba comandado por Zhukov, uno de los brazos derechos, se puede decir, de Stalin, que se enfrentaba a un ya decadente ejército nazi dirigido en ese entonces por Helmut Weidmann, quien era en este caso hombre de confianza de Hitler. Pero resulta que el Ejército Rojo, que ya en ese entonces era ya el poderoso ejército de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaba a un ya decadente ejército nazi, ¿sí? Un ejército nazi que prácticamente estaba demostrando que ya no se encontraba en condiciones tanto de combatir a otras potencias como incluso de apoderarse de otros territorios. Un ejército nazi ya totalmente reducido, vamos,
un ejército nazi acabado prácticamente. Porque de hecho en esta avanzada del ejército soviético llegan incluso en los campos de Auschwitz, lo cual permite incluso la liberación de los judíos presos en los campos de exterminio nazi. Esto gracias a que el ejército soviético logró apoderarse de los territorios que estaban, valga la redundancia, bajo poder del ejército de Adolfo Hitler. Entonces se logra finalmente el asedio del ejército rojo soviético, y esto permite que lo verdaderamente humillante ocurra, que ese decadente ejército nazi finalmente terminó rindiéndose. Muchos incluso hasta terminaron aliándose, y fue, la verdad, dando como resultado una humillante derrota del ejército nazi ante el en ese entonces poderoso ejército rojo soviético de Stalin. Una humillante derrota. Por eso incluso se le conoce como la caída de Berlín, porque Berlín no pudo ser defendida de manera heroica. Al contrario, ya era un ejército nazi totalmente desvanecido, que no se encontraba en condiciones de poder enfrentar a ese poderoso ejército rojo. Y Berlín finalmente logró caer en manos, ya estaba bajo poder soviético total y absoluto. Esto permitió, como les decía, que el ejército nazi, ya lo que quedaba del ejército nazi más bien, se rindió ante los invasores. Muchos se aliaron al ejército rojo incluso, otros terminaron huyendo. Y el suceso verdaderamente más rimbombante, vamos a llamarle así, el suceso verdaderamente determinante, la cabeza principal del Tercer Reich, la Alemania nazi, el que llegó a ser uno de los hombres, bueno, si no es que el hombre más poderoso del mundo, el Adolfo Hitler, tomaba la decisión de huir por la puerta falsa. Hitler se suicidaba. ¿Por qué sucedió esto? Hitler prefirió ponerle punto final a su vida antes que terminar rindiéndose ante el invasor soviético. Y junto con él, muchos de sus funcionarios también tomaron esa decisión. Muchos también prefirieron suicidarse, prefirieron atentar contra su vida antes que rendirse ante el invasor ejército soviético. Una situación verdaderamente catastrófica. O sea, para Hitler fue una terrible humillación ver cómo ese enorme poderío que llegó a construir se vino cayendo a pedazos. Y las derrotas que sufrió en la Inglaterra de Churchill, como Charles de Gaulle libera París del poderío nazi, y esto último que fue la invasión soviética a Alemania, cuando la capital principal, Berlín, cae bajo poder de Stalin. ¿Sí? Una situación verdaderamente humillante.
para el gran Führer Adolfo Hitler. Al ver esto, que de hecho el ejército soviético iba tras Hitler para arrestarlo y enjuiciarlo, obviamente. Pero Hitler, sabedor de ello, prefirió suicidarse. Pero aquí entra otra polémica. Resulta que Hitler en realidad no murió. No se sabe qué pasó con Hitler, no se sabe si... Nunca se supo si realmente murió después de la invasión soviética a Alemania. No se sabe. Porque de hecho hay otras teorías que incluso mencionan que Hitler incluso huyó. De hecho dicen que se vino a refugiar en América, para ser exactos, en Brasil. La cinta Los niños de Brasil muestra una probable teoría de que Hitler logró escapar del ejército soviético. Sí, un Hitler ya totalmente derrotado. Ya. Obviamente, sí pudo haber tomado el gran ego que llegó a tener Hitler. El ver el humillarse ante el ejército soviético, para eso mejor prefirió atentar contra su vida. Esa es una teoría. Usted tendrá la mejor versión. Pero sí, el dilema, como dijera Shakespeare en Hamlet. Por cierto, hablando de Hamlet, saludos a mi amigo Hamlet Hotsoy. Saludos, compa, donde quiera que estés. Bien. Entonces, he ahí el dilema, como dijera Shakespeare en Hamlet. ¿Hitler murió o no murió? Porque basta recordar que durante el Holocausto, en sus campos de exterminio, Hitler hacía experimentos para hacer clonaciones, para que de esa manera proliferara la raza que él consideraba la dominante. De hecho, incluso el mismo Hitler se aplicó ese experimento, y con ello construyó varias clonaciones. Se hicieron varias clonaciones de Hitler. Por eso el Hitler que supuestamente encontraron muerto de haberse suicidado de un tiro, se dice que fue uno de sus tantos clones que tuvo. Porque en realidad está la teoría de la conspiración de que el verdadero Hitler logró huir del ejército soviético y refugiarse en América, y sería en Brasil donde pasaría sus últimos días. O incluso se dice que estuvo en Argentina, que estuvo en México, en Estados Unidos. Sí, hay diversas teorías que enarbolan al líder de la Alemania nazi. En realidad, los historiadores no han logrado determinar cómo fue que realmente terminó la existencia de el gran líder del Tercer Reich, Adolfo Hitler. El caso es que con ello, con la caída de Berlín ante la invasión soviética, fue uno de los acontecimientos que pusieron punto final a la Segunda Guerra Mundial. Vendía otro más catastrófico, ¿sí? Que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de la cual hablaremos en la siguiente sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. Rock es cultura. Oh, heaven is a place on earth. Oh, heaven is a place on earth.